Hay algo que la naturaleza nos enseña todos los días y sin embargo muchas veces no nos damos cuenta. Todo lo que está vivo se transforma. Presten atención, cambian las estaciones del año, cambia el cielo, ¿no? Con el día y la noche. Los árboles pierden sus hojas, cuando llega un momento vuelve a florecer. Es decir, nada permanece exactamente igual. Y nosotros también formamos parte de esa naturaleza. Es decir, nuestro cuerpo va cambiando, nuestras células se van renovando constantemente y también se van renovando nuestros vínculos, las etapas de nuestra vida se suceden unas a otras. Incluso nosotros no somos las mismas personas que éramos hace 10 años atrás. La vida, en esencia, es transformación. Sin embargo, creo que hay una parte de nosotros que parece resistirse profundamente a esa realidad. Es decir, nos cuesta aceptar quizás que las personas cambien, que un vínculo no sea como antes, que un proyecto tome un rumbo diferente al que imaginábamos o que la vida nos sorprenda con aquello que jamás habíamos previsto. Es que en el fondo todos necesitamos cierta estabilidad. Necesitamos sentir que existe un lugar seguro desde donde nos podemos sostener cuando todo parece un poco incierto. El problema aparece cuando sin darnos cuenta vamos confundiendo estabilidad con inmovilidad. Cuando creemos que para sentirnos seguros la vida debería responder a nuestras expectativas, que las personas deberían actuar de determinada manera, que las circunstancias tendrían que acomodarse a nuestros deseos y que nosotros mismos deberíamos poder anticiparlo casi todo para evitar el dolor, la frustración o la incertidumbre. Y quizás ahí comienza una parte importante del sufrimiento humano, ¿no? Porque intentamos sostener aquello que por naturaleza está destinado a transformarse. Creo que hay personas que viven realizando un esfuerzo enorme para mantener todo bajo control. Pero no me refiero a ese control sobre las demás personas. Hablo de ese control un poco más silencioso, más difícil de reconocer. Ese que aparece cuando nos cuesta adaptarnos a un cambio, cuando sentimos quizás que las cosas suceden de determinada manera y eso nos genera cierta intranquilidad. Y esto ocurre de una manera inconsciente, ¿no? Nos levantamos a la mañana pensando, bueno, hoy voy a intentar controlar mi vida. Simplemente empezamos a tensarnos cada vez que la realidad no coincide con aquello que esperamos. Y cuanto mayor es el esfuerzo por sostener eso, que inevitablemente va a cambiar, más termina siendo el desgaste que sentimos. Porque la vida va a continuar transformándose aun cuando nosotros intentemos detener ese movimiento. Y fue justamente observando esta manera de habitar la vida que empecé a mirar el cuerpo desde otro lugar. A mí me gusta pensarlo desde una mirada simbólica. Creo que los síntomas físicos no aparecen separados de nuestra historia emocional. El cuerpo, la mente y las emociones forman una unidad y todo lo que vivimos deja una huella en nosotros. Muchas veces aquello que no encuentra palabras encuentra una forma de expresarse a través del cuerpo. Por eso cuando aparece un síntoma, además de preguntarme qué le está pasando a mi cuerpo, también me gusta preguntarme qué parte de la historia, ¿no?, me está contando o necesita ser escuchada. No para quizás encontrar una respuesta rápida y concreta, ni tampoco me gusta reducir, una enfermedad a una única causa, sino porque creo profundamente que comprendernos también forma parte del camino hacia la salud. Las emociones necesitan un lugar, necesitan ser reconocidas, escuchadas, comprendidas. Y cuando eso sucede, algo dentro de nosotros comienza a ordenarse. Pero cuando una emoción no encuentra ese espacio, no desaparece. El cuerpo la aloja, la sostiene, la expresa de alguna manera. Y lo que el cuerpo intenta integrar es aquello que nosotros no podemos reconocer conscientemente. Por eso el cuerpo no empieza a hablarnos cuando aparece un síntoma solamente. Quizás nos viene hablando desde hace mucho tiempo, solo que a veces recién lo escuchamos cuando ya no nos puede seguir hablando al oído, ¿no? Y entonces una pregunta a mí me parece inevitable.
¿Y será que la rigidez que en ocasiones observamos en el cuerpo comienza mucho antes de que aparezca un dolor? Por ejemplo, ¿no? ¿O será que primero se endurece nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos? ¿O hay una gran dificultad para aceptar la vida que cambia permanentemente? Cuando vivimos creyendo que existe una única manera correcta de hacer las cosas, cuando nos cuesta revisar una creencia o aceptar que no siempre podremos controlar el rumbo de los acontecimientos, poco a poco vamos perdiendo flexibilidad. Primero en la forma de pensar, pero también en la forma de sentir. Y muchas veces también en la manera en la que el cuerpo expresa esa experiencia. Cuando hablo de flexibilidad me viene una imagen, ¿no? que es clara y que siempre la aplico en mí, que son los árboles. Los árboles atraviesan tormentas, resisten el viento, sobreviven al paso de las estaciones, pero no lo hacen porque son rígidos, lo hacen porque tienen raíces profundas y al mismo tiempo la capacidad de acompañar el movimiento, por ejemplo, de ese viento sin quebrarse. Tal vez nosotros también confundimos fortaleza con rigidez y creemos que ser fuertes significa mantenernos firmes frente a las circunstancias. Sin embargo, cuando esa firmeza pierde flexibilidad, uno comienza a endurecerse y toda estructura que se endurece tarde o temprano se resiente. Quizás la vida no nos esté pidiendo ser más rígidos, ¿no? Quizás nos invita a fortalecer nuestras raíces. Raíces que no nos inmovilizan, sino raíces que nos sostienen mientras seguimos creciendo. Raíces que se nutren de nuestra historia, de las experiencias vividas, de los aprendizajes, de las heridas que pudimos transformar y de la conciencia que vamos desarrollando acerca de nosotros mismos. Porque cuanto más nos conocemos, menos necesitamos controlar. Y cuanto más aprendemos a habitarnos, más capaces somos de atravesar los cambios sin sentir que perdemos nuestra identidad. Y la fortaleza para mí quizás es esto, ¿no? Esto de no resistir el movimiento de la vida, sino de desarrollar un sostén interno lo suficientemente profundo como esas raíces, como para poder acompañarlo. Y si pensamos en el cuerpo, hay una estructura que representa de una manera muy clara la idea de sostén, que es nuestra columna. Y es interesante preguntarnos a veces si la forma en que nos sostenemos en la vida también puede encontrar en ella, en la columna, ¿no?, una manera de expresarse. Cuando aparecen molestias o tensiones en esta zona del cuerpo, además de ocuparnos de estos dolores, también puede ser valioso preguntarnos qué estamos sosteniendo. Quizás cargamos responsabilidades que no nos corresponden, exigencias que nos imponemos, una culpa que nos acompaña hace tiempo. Quizás seguimos llevando un peso de algo que ya no es nuestro. Y muchas veces el mayor esfuerzo no está en lo que hacemos, sino que es en aquello que sentimos que no podemos dejar de hacer. Y tal vez antes de preguntarnos solamente por el dolor, podemos hacernos una pregunta distinta, ¿no? ¿Qué estoy sosteniendo que ya no necesito sostener? La columna nos habla del sostén, pero sostenernos en la vida no depende solo de la fuerza con la que cargamos aquello que creemos que nos corresponde. También depende de la flexibilidad con la que somos capaces de mirar aquello que nos sucede. Y cuando hablo de esto, me refiero en relación al cuerpo, simbólicamente al cuello. El cuello une la cabeza con el resto del cuerpo, pero en realidad une nuestro pensamiento con nuestro sentir. Entonces, este cuello, esta zona, nos permite ampliar la mirada, descubrir que una misma situación puede comprenderse desde perspectivas diferentes y podemos aceptar que la vida no siempre responde a aquello que esperamos, ¿no? Por eso, cuando esta zona suele tensionarse, es porque quizás vivimos aferrados a ideas que ya no son coherentes con lo que sentimos realmente. Ideas que se transforman
y que quizás a veces se instalan como creencias, como verdades, pero que hoy ya no acompañan nuestra manera de ser y de estar en la vida. Creencias de cómo deberían ser las personas, cómo tendría que desarrollarse los vínculos, qué significa hacer las cosas correctamente o qué esperamos de nosotros mismos para sentir que somos suficientes. Y cuando intentamos sostener una realidad que ya dejó de existir, entonces aparece el sufrimiento, ¿no? Esta tensión, este dolor. Porque la dificultad no siempre está en lo que la vida nos trae, sino en esta resistencia a permitir que aquello que cambió pueda encontrar un nuevo lugar dentro de nosotros. La flexibilidad mental no consiste en resignarnos ni en aceptar todo pasivamente. Más bien en desarrollar la capacidad de poder revisar nuestras propias certezas, es decir, abrirnos a nuevas maneras de comprender lo que vivimos y permitir que cada experiencia también nos transforme. Cuando vivimos intentando que la realidad responda a nuestras expectativas, es decir, cuando el control se hace muy presente, cuando la rigidez se hace muy presente, suele aparecer una emoción que es característica, que es el enojo, ¿no? Y el enojo aparece cuando aquello que esperamos no sucede y generalmente pareciera el enojo una de las emociones que está un poco vapuleada en el sentido de que no hay que enojarse, está mal enojarse, pero el enojo es una emoción profundamente humana. El tema es que hay que reconocerla y tenemos que darnos permiso para poder expresarlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces este enojo lo callamos, lo minimizamos o aprendemos a disfrazarlo de perfeccionismo, de autoexigencia o quizás de hiperactividad constante, ¿no? Que es mantenernos ocupados para no detenernos a sentir. Sin embargo, las emociones no desaparecen, como dijimos. Siempre buscan la manera de expresarse. Y otra de las zonas del cuerpo en donde el enojo se muestra es a través del sistema digestivo, ¿no? Los problemas en el sistema digestivo. Y fíjense, el sistema digestivo no solo recibe alimentos, ¿no? Comienza con la ingesta, pero también los transforma, incorpora aquello que nutre y deja ir aquello que ya no necesita. Y esto me parece una metáfora hermosa para pensar nuestra vida emocional, porque todos los días incorporamos experiencias, palabras, pérdidas, encuentros, alegrías, frustraciones, y todo eso necesita ser procesado, necesita encontrar un sentido, necesita integrarse y también necesita en algún momento ser soltado. Sin embargo, cuando vivimos desde el control, soltar suele convertirse en una de las tareas más difíciles. Nos cuesta despedirnos de una etapa, de una idea, de una expectativa, de una imagen que habíamos construido acerca de nosotros. Queremos seguir sosteniendo aquello que ya cambió. Y ese esfuerzo permanente también puede encontrar una forma de expresarse en el cuerpo. Por eso no es casual que muchas personas en momentos de gran tensión experimenten molestias digestivas, porque el cuerpo quizás esté intentando decir que hay algo que todavía no logramos procesar o algo que seguimos reteniendo cuando ya sería tiempo de dejar ir. Al final todo vuelve a la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con aquello que vivimos? ¿Lo escuchamos? ¿Lo sentimos? ¿Permitimos que nos transforme? ¿O intentamos seguir adelante como si nada pasara? La flexibilidad quizás consista en esto, ¿no? En permitirnos sentir lo que cada experiencia despierta, comprender qué viene a mostrarnos y dejar que poco a poco también nos vaya transformando. Para mí vivir de una manera saludable también tiene que ver mucho con desarrollar una relación cada vez más conscientes con nosotros mismos, con aprender a escuchar nuestras emociones antes de que griten, con reconocer cuando una creencia dejó de acompañar nuestro crecimiento, con preguntarnos si el peso que seguimos cargando todavía nos pertenece, con descubrir que podemos construir un sostén interno mucho más firme que cualquier intento de controlar la vida.
Y creo que a veces el cuerpo lleva mucho tiempo intentando recordarnos justamente eso, que la vida no nos pide rigidez para sostenernos, nos pide raíces, raíces lo suficientemente profundas como para poder movernos con el viento sin quebrarnos.